esta computadora, pero aparte en el Facebook está quedando, bueno, en fin. Bienvenidos a las personas que nos acompañan acá por Zoom y por las redes, y Dayana, te damos la palabra. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar. Una de las ventajas de la tecnología es que nos podemos encontrar desde nuestros diferentes hogares en pijama y hablar sobre estos temas tan interesantes. O sea que encontrémosle el lado positivo a esta pandemia. Antes de hablar de lo que tenía más planificado, quisiera destacar la amplia recepción que hemos tenido las veces que hemos presentado o que hemos abierto alguna charla sobre estos temas, sobre memorias del pasado reciente y religión, porque eso es bastante interesante, nos da como una señal de que realmente el tema es bien recibido, que había como una demanda de una necesidad de que se trataran estos temas. ¿Me siguen escuchando? Porque los veo todos congelados. Ah, bien. Bien. Bueno, y el agradecimiento a todas las organizaciones que nos apoyan, al colectivo, al grupo de Fe en la Resistencia, al proyecto, especialmente a OBSUR, que siempre se copa con nuestras actividades, y eso. Y les cuento brevemente qué hago acá. Como pensarán, bueno, al lado de Margarita y de Nelson, de amplia trayectoria. Yo hace 3 años más o menos que estoy trabajando temas de pasado reciente. Empecé a trabajar pasado reciente en el Museo de la Memoria, y había terminado mi investigación de grado para recibirme de antropóloga, que había ahí trabajado sobre religiones y memorias, o sea, cómo se construye la memoria en ciertas religiones. En ese momento trabajé religiones afro, sobre todo la Umbanda. Y estaba, bueno, buscando un nuevo tema de investigación y dónde hacer la maestría y demás. Y bueno, fueron muchas las motivaciones que me llevaron a esto, pero una importante, que la he charlado muchas veces con Nelson sobre todo, es que veía que todo el mundo hablaba, o era como muy frecuente que se hablaba sobre el avance de la derecha cristiana, de la derecha conservadora y demás. Entonces yo me preguntaba, pero no, tiene que haber un cristianismo de izquierda en algún lado, como que lo tengo que encontrar. Y bueno, me fui a buscarlo a la década de los 60, en realidad es mucho más amplio, no es que solo en los 60, pero sobre todo en los 60, y ahí empecé a hacer como lo que se llama una tipología. Empecé a definir, bueno, cuáles eran los lugares, o los espacios, o los movimientos, o los partidos donde los cristianos en los 60 se insertaban, pudiendo ser directamente el Partido Demócrata Cristiano, u otros, el GAU, u otros más. Y bueno, ahí me encontré que de forma muy significativa había una presencia de cristianos en el MLN, en el Movimiento de Liberación Nacional, el Movimiento Tupamaro. Y esa, en realidad, mi investigación de maestría radica directamente en eso, en los cristianos que se integraron al Movimiento de Liberación Nacional entre 68 y 73. Eso era para situarlos un poquito en qué ando. Y otra de las cosas, además de investigadora, militante que soy, también me pienso como educadora, y veo acá compañeras del Museo de la Memoria, del Departamento Educativo, y es todo un desafío trabajar el tema de los derechos humanos del pasado reciente, sobre todo en las visitas guiadas, en los talleres, eh, porque es como transmitirle a las nuevas generaciones, inclusive las mías, pero más que nada escolares, cómo les transmitís esa violación a los derechos humanos, siendo que también muchos derechos humanos se ven vulnerados hoy en el presente. Y las narrativas, esto no lo digo yo, pero está un poco estudiado, las narrativas de la violación a los derechos humanos del pasado reciente muchas veces no dan lugar a presentar la amplia violación a los derechos humanos. O sea, no solo lo que tiene que ver con la detención, con la desaparición, sino con derechos que se siguieron vulnerando, como, no sé, la salud, la educación, etc. Entonces lo que me propongo acá es que pensemos juntos y juntas un poco sobre las narrativas de memoria, sobre las violaciones, las violencias más que nada, en los 60. Y acá primero les aviso que estudiar
temas de violencias, en plural lo digo yo, es bastante complicado porque es un concepto, el de violencia, justamente, que no resulta para nada operativo, o sea, no es fácil de usar. Si yo acá les prendo los micrófonos y les pregunto, bueno, ¿a qué me refiero cuando hablo de violencia? Cada uno va a dar un concepto diferente, y yo lo tengo muy claro. Parece que violencia significa muchas cosas, pero lo que sí mantengo, lo mantengo este concepto porque es una idea que aparece mucho en los 60, entonces lo sigo usando por eso. En los 60 aparece mucho esta idea de violencia, y ahora les voy a contar un poquito, sobre todo en el ámbito cristiano, y luego se va a ir dejando de lado una acepción, o sea, una idea de la violencia, y se va a pasar a hablar después de cuando emergen las organizaciones de derechos humanos, se va a empezar a hablar más de violación a los derechos humanos, ¿sí? Y se va a utilizar el término de violencia desde una perspectiva más que nada peyorativa, se va a determinar, bueno, que los grupos guerrilleros fueron violentos, y en ese sentido, desde una mirada peyorativa, o bueno, no sé. Bueno, mi idea fundamental, que en realidad lo pensé para acá, pero es algo que vengo trabajando y que estamos trabajando con Nico para un libro que en algún momento de este año va a salir, es que si bien hoy escuchamos que en las narrativas, o sea, que en las entrevistas que nosotros hacemos, muchas veces militantes de los 60, 70, hablan de violación a los derechos humanos, o sea, cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿por qué se integraron al MLN? ¿Por qué se integraron a ciertos sectores? Ellos te dicen, porque había violación a los derechos humanos, y sigo refiriéndome a los 60, en realidad el discurso de violación a los derechos humanos en los 60 no era tan hegemónico como va a ser después, sino que mediante el relevamiento de prensa que pudimos hacer, lo que más se hablaba era sobre las violencias. Y acá con las violencias, o sea, que no se hablara de derechos humanos no quiere decir que no existiera en estos discursos, que los relevé a través de la prensa, una profunda visión humanitaria, humanista, o una visión de derechos iguales para todos y para todas. También se hablaba mucho de los derechos de los pueblos. Recuerden que sigo hablando de los 60, después sí ya se va a hablar mucho más de derechos humanos cuando emergen estas organizaciones. Entonces, la idea de violencia y su relación con los derechos humanos implica una relación, implica que alguien considera a otro, puede ser un colectivo, considera a otro como violento. O sea, nadie se define, yo integro un movimiento violento. No pasa eso. O sea, implica una relación. También implica que la violencia, yo como la entiendo, y sigo un poco a Hannah Arendt, la entiendo como un medio y no como un fin. O sea, por más que hay otras discusiones sobre la violencia como fin, en realidad lo estoy pensando más como medio para obtener algo. Y en este contexto, como medio, puede ser de transformación social, o la violencia que hacía el Estado antes de la dictadura, obviamente, que mantenía a personas en situación de pobreza y demás. Entonces, tanto en las entrevistas como en la prensa, se ve un claro posicionamiento de un amplio sector del cristianismo, católico y protestante, que empieza, mucho antes de los 60 en realidad, que empieza a reflexionar y a pensar que las situaciones de pobreza, de miseria que atravesaban los países, que se llaman los países del tercer mundo, y en realidad somos nosotros, los países de América Latina y los de África, esas situaciones eran producto de lo que se llama una dependencia en la que viven estos países. Vivíamos y seguimos viviendo. O sea que otros países, como países de Europa y Estados Unidos, se desarrollaban a costa de la situación de pobreza y de nuestra dependencia. Por eso eran desarrollados y nosotros no. Eso es lo que se conoce, y no voy a profundizar en eso, como la teoría de la dependencia, la teoría del desarrollismo y demás. Esto ya se denuncia, y acá empiezo más a hablar del tema cristiano, ya se denuncia en el Concilio Vaticano II, que para quienes no saben o no vienen del ámbito católico,
el Concilio Vaticano II, que se da entre 1900, o sea, implica un proceso mucho más grande que estas fechas que yo voy a dar, solo para situar. 1959, 1962, por ahí, es un momento a nivel católico, pero que tiene y consecuencias en otros ámbitos, en donde se reúnen, Juan XXIII llama a todos los obispos a que vayan a un encuentro en donde se plantean ciertas renovaciones, que son varias, muchas reformas litúrgicas que las podemos ver en las misas, que antes de eso no se daban. De Uruguay van 11 obispos, que cada uno integrando distintas comisiones, y lo que se da ahí es una amplia presencia, o una significativa presencia de obispos latinoamericanos. Y eso es interesante porque ahí ya en el Concilio Vaticano II, si leemos el producto, como el texto, lo que dice es muchas veces surge la palabra de dependencia, de esto que yo les decía, de tercer mundo, y se ve como una perspectiva que podríamos llamar una perspectiva sociológica, una perspectiva que muchas veces implica una lectura del marxismo, de Gramsci, o sea, que iban muy preparados y fueron no sé si a denunciar es la palabra, pero sí a expresar la situación de opresión y de violencia estructural, o sea, que refiere a la pobreza, que vivían los países del tercer mundo. Entonces, bueno, el concilio obviamente no implica un cambio inmediato, sino que hay que pensarlo más como un proceso, no es que baja un decreto y enseguida cambiamos nuestras perspectivas, pero bueno, fue un cambio importante. Y acá solo les traje algo para mostrarles sobre las violencias. En realidad es una encíclica, que seguro que en el ámbito católico todos la conocen, que es la Popularum Progressio, que ahí lo que les quiero mostrar es cómo ya se habla de violencia, pero también de las injusticias. Un concepto muy utilizado en este contexto es la idea de justicia social, que después se va a repetir mucho en la teología de la liberación también. Entonces el Papa en esta encíclica dice: tentación de la violencia. Es cierto que hay situaciones cuya injusticia clama al cielo. Cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia, y acá dependencia, lo que les había dicho, que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política. Es grande la tentación de rechazar con la violencia tan grandes injurias contra la dignidad humana. Y ahí esta encíclica, muchos han dicho que acá Pablo en realidad está llamando a movimientos violentos y demás, pero en realidad mi interpretación es que no está llamando a eso, sino lo que dice es que frente a esta violencia, que es la de la pobreza, la de la opresión, la de la dependencia, están surgiendo otros movimientos contra violencia, de contraviolencia. ¿Sí? Y acá sigue en esta encíclica, pero no se las voy a leer, una parte que dice, habla de la revolución. Y en esa parte él está dialogando, o sea, si bien no lo hace directamente, pero está dialogando con estos muchos cristianos que ya se habían integrado a movimientos guerrilleros, movimientos armados en Latinoamérica. Uno de ellos, bastante conocido, y creo que hay compañeros y compañeras colombianas que están acá asistiendo, es Camilo Torres, que es un sacerdote católico colombiano, que se integra a la guerrilla y es asesinado en 1966, y él llama, literal así, no estoy usando una metáfora, sino que llama, explícitamente le dice a los cristianos y a toda la población colombiana, levanten las armas, que tenemos que transformar estas estructuras que nos oprimen. O sea, llama literal. Hay una entrevista que le hacen, sí, Villetti hizo una canción a Camilo Torres, hay una entrevista que él dice: levanten lo que tengan, si no tienen armas, salgan con lo que tengan al lado, pero tenemos que salir. Y bueno, él es asesinado. Para mí Camilo Torres constituye como lo que se llama un imaginario de posibilidad, hace que muchos cristianos vean posible que se puede integrar un movimiento armado para cambiar esas estructuras que yo les decía que generaban violencia, o que hoy diríamos violan muchos derechos humanos. Entonces, en el mismo año, en 1967, o sea, en el mismo año de la encíclica,
Partelli, Monseñor Partelli, que es de mis pagos de Tacuarembó, publica una carta pastoral para el Adviento que es formidable, que les recomiendo que la lean, firmada por 21 sacerdotes que componían el Consejo del Prevístero, en donde da cuenta de situaciones de desigualdad e injusticia que se veían en la sociedad uruguaya, pero acá también veo gente del interior. Él está muy atento a la situación del interior del país, a la situación de las zonas rurales, y eso es interesante. Para un grupo, sí, ya termino, para un grupo de católicos conservadores, esta carta de Partelli, la carta del Adviento, esta carta pastoral, ellos dicen, le mandan una carta en 1972 a Bordaberry padre, perdón, y le dicen, espero que no esté Pedro, y le dicen que tiene que censurar a Partelli porque la Carta del Adviento propiciaba una reforma violenta de la sociedad. Partelli después, en otro momento, sale a decir que él no es que esté a favor de la violencia armada ni nada de eso, pero que a él le duele la violencia referida a la pobreza. Y bueno, siguen muchas posturas más que refieren a los distintos tipos de violencia. Algunos usan la palabra directamente de violencia y contraviolencia, que después muchas veces se va a utilizar como la violencia de los guerrilleros, la contraviolencia del Estado que va a reprimir eso, pero en realidad se utilizaba antes eso de violencia y contraviolencia, que son la violencia esa que les decía de la pobreza, y la contraviolencia que es la de la gente que quiere transformar esa situación. Entonces, bueno, hay como muchas discusiones públicas sobre las violencias, pero me quedo con como, no les voy a contar acá, pero les recomiendo que ustedes puedan consultar las publicaciones de ISAL, y ahí van a ver las posturas de Julio Barreiro, Emilio Castro, Julio de Santa Ana, que ellos hablan muchísimo sobre eso y hablan directamente de violencias estructurales, también de Ricardo Cetrulo, que vi que estaba por acá, de Miguel Brum, habla mucho de eso, y creo que la iglesia uruguaya, la iglesia metodista uruguaya ha sabido mantener como esas posturas de compromiso, porque constantemente los vemos como apoyando las causas como más vulnerables. Entonces, para terminar, y son las últimas dos reflexiones, prometo, es que es muy complejo eso, trabajar el tema de las violencias, y que es complejo trabajar el tema de las violencias porque no solo porque la violencia en el ámbito cristiano, sino las violencias es un tema que ha sido difícil de abordar, y que es difícil abordar específicamente en el ámbito cristiano, porque lo que yo he visto más a un nivel afectivo y emocional es que fue difícil para los cristianos integrarse a movimientos armados, fue difícil para los cristianos comprometerse. Por ejemplo, Mauricio Cleves Silva, que es un sacerdote uruguayo desaparecido en Argentina, posiblemente él sabía que podía desaparecer si se seguía comprometiendo, pero igual lo hizo. O sea que muchos cristianos fueron coherentes y consecuentes con el Evangelio, sabiendo que lo que les podía pasar. O sea, hicieron de su vida una opción por los pobres, y eso es importante. Y la otra reflexión muy cortita que tiene que ver con el presente, es que en este momento de aislamiento, de esta posible crisis que se puede venir, yo me pregunto, e invito a que nos preguntemos, frente a estas agendas de antiderechos y demás, ¿cuánto necesitamos a las iglesias comprometidas, o sea, y a los cristianos y cristianas comprometidas, pero no desde un asistencialismo, sino de generar espacios de reflexión crítica, en donde podamos ver cómo reflexionar sobre el presente y sobre el futuro desde una situación de compromiso real? Y termino con eso. Muchas gracias, Dayana, que deja material para que cuando la gente pueda leer el libro queden cosas sin decir. Bueno, continuamos con la reflexión, y habíamos quedado que hablaba primero Margarita, ¿no? Te Y manda. Nelson. No, como ustedes decidan. Puedo enganchar con Dayana. ¿Mm? Sí, creo que engancha Margarita en su perspectiva también. Dale, perfecto. Y después igual tenemos un espacio para preguntas. Bienvenidos, somos unas 75 personas acá en la charla.
tendremos tiempo luego para las preguntas y los comentarios. Me gustaba enganchar con Dayana porque en un lugar planteo ya como una reflexión para las preguntas que se hagan, o las reflexiones que hagan quienes nos están oyendo y quieren participar. Porque hay experiencias de resistencia como estas que Dayana describía y que yo tuve el privilegio de vivir. Cuidado, Margarita, Margarita, se te está perdiendo, porque te estás moviendo, se nota y se está moviendo el micrófono o algo, porque estás hablando de repente, se te va. El micrófono es el de la computadora. A ver, ¿se oye? Quizás no te muevas para Ahí. que, porque hay momentos que se va. Trataré entonces de no moverme. Porque la memoria recoge algunas cosas y otras resistencias se disuelven en el tema, en el tiempo. Y esto ha pasado con las... oye, ¿cuál será el problema? ¿Cuál será el problema? No sé. Espera, a ver, ¿solo soy yo o todos tienen el mismo problema? No, todos. Capaz que si desconectás el video, capaz que fluye mejor el audio. Bueno, Probá si querés. ¿qué pasa si A ver. saco el video? A ver ahora cómo se oye. ¿Se oye igual, de malo? Mejor. No, se oye bien. Bueno, entonces así seguimos. Lo que me pregunto es si eso tiene que ver con la potencia de los actores en esas experiencias, en esas resistencias, o con la potencia de los intereses que las tratan de obnubilar, digamos. Y me parece que ahí es donde tenemos que centrar esta última reflexión que hacía Dayana. Bueno, ¿qué pasó con los actores de ese momento? Porque algunos eran muy potentes y uno dice, ¿por qué desaparecieron esas acciones, reflexiones, todas, digamos, los mismos documentos que fueron quedando escritos, y se fueron perdiendo en el tiempo, que uno puede decir, ya bien, hubieron 13 años de dictadura, pero en la recuperación democrática se recogen una cantidad de actividades de los años 60, de las resistencias, y sin embargo, este tipo de actividades, sí, bueno, no se empiezan a ver ahora por un grupo especializado, como el que organiza Nicolás, etcétera, recogiendo actores que tienen testimonios, habían como desaparecido, y no es que no tuvieran una potencia muy grande, porque en ese momento, y Dayana describía esta conjunción que se dio de un papa que rompió con una lógica tradicional, conservadora, que traía el papa anterior, que era muy distinto, y que abrió a una reflexión sobre justamente cuál era el mensaje del Evangelio. Y eso entusiasmó a mucha gente joven de sectores medios, universitarios, educados, como fue un poco también las que integraron los movimientos guerrilleros. Es decir, que esa reflexión sobre qué era la violencia institucional y qué era la violencia de la derecha constituida en las instituciones tradicionales, fue muy fermental y muy entusiasmante. En ese momento, realmente las parroquias, en el caso, bueno, la participación mía como católica, se estaba llena de gente joven, porque además, como Dayana señalaba, había sacerdotes que en sus homilías, en sus reflexiones, en los grupos de reflexión,
eran muy estimulantes sobre estos temas, nos convocaban, y era un momento muy fermental de discusión política, etc. Se dio, por supuesto, el otro actor que fue Bartelli, con su carta, como decía Diana, que provocó una reflexión de algo que nunca se había dado, que era que los laicos y las laicas pudiéramos discutir la pastoral y hacer documentos para enriquecer la pastoral, que era el documento que la Iglesia como institución, con los laicos integrados, dejaba para la reflexión durante el periodo, un año, etcétera, y que se desarrollaba después en las homilías. Entonces, esta participación de la gente joven, que se iba también deslizando en un momento de discusión política sobre un recrudecimiento de las acciones violentas de la propia derecha. Eran momentos muy difíciles en el Uruguay, en donde las movilizaciones obreras, etcétera, eran reprimidas violentamente, fueron uniéndose a la reflexión política y a las discusiones entre cristianos y marxistas. Y además esto que también señalaba Diana, de otros actores, no solamente sacerdotes católicos progresistas, intelectuales católicos que reflexionaban permanentemente y publicaban escritos que discutíamos, etcétera, sino también los participantes de los distintos colectivos protestantes, que eran también sumamente activos y que coincidíamos en las reflexiones que se hacían y en las conclusiones que se hacían. Fue un momento muy rico, además, para quienes, bueno, teníamos una formación en teología, la profundización de nuestra formación, porque tuvimos además intelectuales especialmente. Diana nombraba a Barreiro, a Castro, Cetrú, lo que quizás fue el más renombrado filósofo latinoamericano. Después, dentro de los jesuitas, recoge las enseñanzas y las reflexiones, la forma de reflexionar de Segundo Perico Pérez Aguirre, y todo eso era un motivo de reflexión y de entusiasmo de la gente joven. Los cursos que se hacían de formación, participaban otros intelectuales como Metol Ferré, por ejemplo, que venía de otro palo, pero que aportaba en esas reflexiones que nos enriquecían a todos. Me resulta muy interesante lo que plantea Diana con relación al tema de las discusiones sobre la violencia, porque ahí hubo un muy rico intercambio entre la gente que había optado por la guerrilla, en ese marco que marcaba Diana, y quienes no estábamos de acuerdo con utilizar las armas. Y eso fue un proceso muy rico de discusión que después se concentra en la militancia política de izquierda. En los comités de base discutíamos de eso, es decir, y con los compañeros del MLN y con los otros movimientos que entendíamos que había que llegar de otra forma. La formación en educación popular en ese momento, la formación de Paulo Freire, fue muy fuerte para muchos de nosotros, que además tuvimos el privilegio de estudiar con él, y nos abrió la cabeza para pensar en el otro o en la otra, y ese proceso que había que hacer como ser humano, como sujeto de derecho. Yo creo que ese proceso a mí me da mucha lástima que se haya perdido en la memoria,
porque nos formó a toda una generación que después en dictadura, que es, digamos, el momento en que se empieza a militar a través de las organizaciones sociales, ya que la militancia política no era posible, también se hace el proceso desde esa reflexión hacia la construcción de los otros como sujetos de derecho, y es cuando empiezan las convenciones de derechos humanos a reconocer nuevos sujetos de derechos, que no estaban en la formación tradicional ni del cristianismo ni de los católicos, es decir, ese estándar mínimo de dignidad del ser humano es toda una construcción que se hace en la época de la dictadura y hacia la salida hacia la democracia, que marcó, yo diría, los matices después de lo que es la reconstrucción democrática, que en gran parte en la reconstrucción democrática los actores viejos de los años 60 y principios de los 70 vuelven a las organizaciones sociales como la Central de Trabajadores o la Federación de Estudiantes o la estructura política, las estructuras políticas, porque muchos cristianos de estas características progresistas estaban dentro del Partido Nacional, igual que era dentro del Frente Amplio, y trabajábamos juntos y pensábamos juntos. Pero esa restauración de dirigentes que habían estado presos o que habían estado exiliados, y la mayoría eran hombres, fue como una vuelta atrás en esa reflexión de construcción de nuevos sujetos de derecho. Y en la reconstrucción democrática, este tema fue tomado por una parte de los militantes progresistas y sobre todo de las mujeres, de las militantes progresistas, que habían vuelto con ya una reflexión sobre ellas como sujetas de derechos desde el exterior, donde había llegado, por ejemplo, la década de la mujer y las convenciones de las Naciones Unidas, que acá ni nos habíamos enterado en dictadura. Y esa reflexión, que es muy rica dentro del MLN, Dayana. Hay escritos muy interesantes de la reflexión de las mujeres adentro del MLN, muy guerrilleras, pero muy sujetas a los líderes masculinos, que fueron los héroes después cuando se empieza a construir la historia del Uruguay y de sus luchas por la democracia. Me parece que esta es una buena línea de reflexión para el hoy, para las discusiones que hemos dado adentro del progresismo con relación a los temas de derechos humanos, a la importancia de que el Estado tiene que garantizar el ejercicio de esos derechos, porque ha sido una discusión muy difícil. Hay todavía un porcentaje muy grande de la izquierda que ha estado en el gobierno nacional durante 3 periodos seguidos, que discute las convenciones, que discute la perspectiva de derechos humanos, y que lo ve como una cuestión europeizante que no tiene que ver con la perspectiva latinoamericana de la construcción de esta teología que se fue construyendo en la teología de la liberación y el compromiso de tanta gente en ese momento. Yo creo que hoy podemos reflexionar mucho porque realmente cuando uno compara a aquellos actores que nos dieron la posibilidad a la gente joven de pasar a un estado de compromiso real político con
las poblaciones con mayores vulneraciones de todo tipo, y uno ve el proceso de derechización, de vuelta para atrás con relación a los derechos humanos conquistados y asumidos por estas poblaciones, gracias al gran esfuerzo de las organizaciones sociales en ese sentido, y bueno, y de algunos actores en el gobierno, sobre todo actoras, que han hecho mucho para que se complementen las convenciones que garantizan los derechos humanos de las personas con mayores vulnerabilidades. Este es un tema de discusión que nos amarga a quienes hemos vivido todo aquello otro y que no encontramos hoy ese apoyo ni esa reflexión para recuperar en la memoria, pero en la práctica también, las nuevas reflexiones de compromiso basadas en un compromiso ético y en una escala de valores que tiene que ver con los que entendemos que están plasmados sobre todo en el Nuevo Testamento. Por acá me quedo, Nicolás. Muchas gracias, Margarita, por tu aporte. Ahora sí podés prender la cámara. Te queremos volver a ver. Gracias por tus reflexiones y creo que se van hilando los procesos históricos que marcaba Dayana con la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en el movimiento social, en las iglesias y en los partidos políticos, y cómo parece igual loco que en el 2020 tengamos que volver a hablar de la importancia de la perspectiva de derechos humanos, de la democracia como un valor cuestionado desde el autoritarismo, desde las posturas teocráticas, también de la falta de credibilidad en el sistema democrático que se va generando desde distintas narrativas. Y bueno, sobre eso Nelson posiblemente va a estar reflexionando y no voy a adelantarme a preguntarle, pero esos son los temas que nos preocupan, el tema también de la democracia hoy, no solo la salida democrática, y qué podemos aprender de esa salida democrática para fortalecer nuestra democracia actualmente. Y bueno, Nelson, gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero es que digo, agradecer el espacio que se está generando, el rol del proyecto de Fe en la Resistencia, como Obsura ha apoyado y ha llevado adelante muchas de estas cosas, lo que es lo que Nico está armando y está llevando adelante. Entonces, desde una lógica ecuménica, me parece clave desde donde la mirada que tenemos. Lo otro, bueno, Margarita es una maestra y un referente para mí, lo quiero decir públicamente. Dayana también en su juventud me ha enseñado muchas cosas, a pesar que ella dice que yo soy quien enseño o le he enseñado. Pero digo, bueno, a ver, yo la reflexión la quiero hacer desde viendo que estaba gente de familiares, ¿no? Son memoria, son presente donde están. Este mes tiene que ver con esa perspectiva, veía a Zafarón y a Emma. Muchos de los que están escuchando podrían aportar mucho más de lo que quizás voy a aportar yo. Yo quiero plantear la tensión o conflicto que me parece que tenemos que ver respecto a la relación entre democracia y derechos humanos en la comunidad política y la comunidad religiosa, mirándolo en una perspectiva donde la retrospectiva nos puede ayudar a entender qué sucedió y qué perspectiva podemos tener, lo que estamos viviendo actualmente, y me parece que vale la pena reflexionar. Lo primero que se decía, yo creo que hemos caído en la cuenta que la historia no es lineal, tanto en la sociedad, en la política, como en la religión. Lo que sí creo que se está instalando a veces esta idea del eterno retorno, y por eso cuidado que estamos en la caverna de Platón. En este momento yo creo que peligrosamente, en esto que estamos muy hablando en lo virtual, pero se nos está sacando muchas dimensiones, la corporeidad, eso que aprendí de las feministas, ¿no? La corporeidad, se nos está quitando la corporeidad, ¿no? El cristianismo es encarnación, y cuidado que estamos metidos en una dinámica donde en las burbujas podemos decir y hacer muchas cosas, ¿no? Digo esto porque la oportunidad que tenemos, y veía gente de Argentina, que me mandaban una pregunta a mí que para Dayana, después te la voy a pasar, que
creo que la relación entre democracia y derechos humanos, en esa tensión de conflicto, yo quisiera plantear algo que a mí me problematizó siendo secretario de Derechos Humanos y también desde la filosofía política y en la práctica cristiana y académica, tiene que ver con esta perspectiva de cómo se resuelven los conflictos, ¿sí? Porque creo que la política y la vida cristiana han mostrado la resolución de los conflictos desde una lógica que puede fortalecer, y Diana traía a Hannah Arendt, la construcción de la violencia que termina en terrorismo de Estado. Porque cuidado, ¿no? Si la reacción a la violencia del terrorismo de Estado ha llegado al punto de homogeneizar todas las cosas de una manera en la cual se deslegitima la capacidad crítica, hoy que estamos viviendo, ¿no? Cualquiera que cuestiona pone bajo sospecha la nueva normalidad, o la normalidad que nos están instalando. Así eso, yo creo que la democracia en su conflicto ha sido resuelto por las estructuras del statu quo con la hipótesis de Smith, que es la excepcionalidad. El concepto de excepcionalidad que ese filósofo católico asesoró al partido nazi, estuvo presente y está presente en la forma en que el ejercicio del poder de lo establecido, cuando se ve amenazado, apela a la excepcionalidad para no dejar ampliar la democracia, para no dejar que la democracia logre justamente consolidarse y ampliarse. La década del 60, 70, 80, 90 y ahora. Es decir, en el momento que hay pujo de socialización, viene la resolución del conflicto que supone la democracia, no se resuelve desde la política como una construcción negociada de nuevas lógicas de poder, sino que el poder establecido dice, esto no lo acepto, y si no lo puede imponer por los votos, lo impone por la excepcionalidad, en el deterioro que todo eso significa, y que fue brutal en la década de los 70 y 80, y que hoy tiene otras formas de construir esa excepcionalidad. ¿tá? Y esto me parece que es muy importante porque está enfrentado a la lógica de la democracia como capacidad de ampliar emancipación, capacidad de reconocimiento de derechos, capacidad, ¿sí? Que fue construyéndose desde una lógica donde la propia izquierda entendió que la democracia era un gran instrumento para poder recuperar ampliación y participación, porque dentro de la izquierda había y hubo gente autoritaria en distintos niveles, no solo en el conflicto capital-trabajo, sino también lo que traía Margarita en las relaciones de género, en las relaciones de comprensión de distintos sujetos. Y tenemos que asumir esto, ¿sí? Por tanto, somos parte de un colectivo, una cosmovisión que esto lo tiene. Las comunidades cristianas, en los contextos nacionales distintos, no es lo mismo, y acá hay argentinos que quedan asombrados porque la iglesia, en realidad uruguaya, católica y protestante, mayoritariamente bajo la dictadura, se hizo solidaria con los que sufrían y no se hizo justificadora del poder. Entonces acá el tema de cómo se apela a la experiencia religiosa o la fe religiosa para justificar el sistema o motivar a la emancipación, a la transformación. Y esto no es nada menor, puesto que hoy se está volviendo a apelar a la fe religiosa para justificar el statu quo. Y se puede apelar a la fe religiosa en una forma que yo llamo de ingenuismo utópico, ¿sí? Respecto a qué estamos entendiendo, ¿sí? Por qué me motiva la fe para el discernimiento político, ¿sí? Entonces, creo que, por un lado, ese conflicto de cómo se resuelve el conflicto de la democracia, lo institucionalizado tiene un margen entre lo restrictivo, que yo creo y lo estamos viviendo, la democracia en un sentido restrictivo, que solo apela a la representación. Se ganó por votación tal porcentaje, la democracia es eso. Y entonces la participación y la deliberación no es el Zoom. La participación y la deliberación no es lo virtual, ¿eh? Digo, quiero hacerlo claro porque si no, podemos tender nosotros a estar justificando, ¿no? Es un instrumento. Pero deliberación y participación se borraron del mapa
en un proceso tan brutal, ¿no? Que yo el otro día volví al 30 en ómnibus de Montevideo a Lagomar, llenito. Sin embargo, el 1 de mayo no se podía salir. O sea, una cosa brutal, ¿no? O sea, cómo se nos instala esto de la caverna. Lo quiero decir porque me parece que al pensar la democracia como ese conflicto de ampliación democrática, primero el conflicto capital-trabajo, socialización, que evidentemente en la década del 60 fue muy claro, las comunidades cristianas estaban ya dualizadas como lo están hoy y como está la sociedad. ¿Sí? Y entonces algunos apelan a la religión para justificar el poder establecido. ¿Sí? Por tanto, la fe es conflicto también, la religión también es conflicto. ¿Sí? Para mí la religión solo, o la fe puedo apelar a ella como motivación para la emancipación y con la clara aclaración que la fe no me justifica ningún sistema, ni siquiera aquel que yo quiero llegar. Quiero ser claro, porque este es parte de uno de los problemas de la desilusión que tuvimos la generación 83 con la revolución nicaragüense, sandinista. Entonces, en la medida que somos capaces de entrar a distinguir, por un lado, que el conflicto democrático no se puede resolver jamás con la tesis de la excepcionalidad. El conflicto democrático se debe resolver siempre con participación, deliberación y presencia política de lo público. Esto que se restringió de manera cromañona en la década del 60 y 70, y hoy tiene vericuetos virtuales para hacerlo. ¿Sí? Por tanto, las comunidades cristianas se vieron en el dilema de ser parte de institucionalidades avaladoras del sistema, y gracias a Dios, Uruguay tiene un Estado laico, no una religión atada al Estado. Por tanto, las comunidades cristianas eran mucho más libres para poder, laicos, sacerdotes, religiosas, obispos, ¿sí? Entonces, Monseñor Partelli, cuando analiza en la Carta del Agro, no analiza porque él no está en el contubernio del poder, ¿sí? Es desde ese lugar que yo me pregunto hoy si nuestros obispos, en qué medida son capaces de hacer esto. ¿Sí? Me hago cargo de lo que digo, no implico a Obsurria ni a nadie más. ¿Sí? Es decir, ¿en qué medida podemos entender la fe como un conflicto en favor de la emancipación que nos lleva entonces al prójimo, ¿no? Nos lleva a la hermandad, no a la tesis de Smith, que es la guerra, el enemigo. El otro es un enemigo, la otredad. La otra y el otro pasa a ser un enemigo. En un momento fue el guerrillero, en algún momento fue el que cuestionaba sindicalmente, ¿sí? Después fueron, ¿quién? Las comunidades, ¿no? O sea, las brujas, las feministas, fueron la diversidad, ¿sí? Esta lógica que está instalada en la visión conservadora. Que quede claro, creo que de alguna manera utiliza la religión para justificar sus posiciones políticas, ideológicas y religiosas. ¿Sí? Entonces, el enfoque de derechos humanos fue también una conquista, como es una conquista de los procesos democráticos. Sí, la visión integral de los derechos humanos debe ser no regresiva. Uno de los principios de los derechos humanos es que no son regresivos. La política sí es regresiva. Y esto tenemos que tenerlo claro para no quedar en el idealismo, y recuerdo las objeciones que Juan Luis II hacía al concepto de derechos humanos y cómo luego es retomado por Perico Pérez Aguirre. Es decir, si los derechos humanos son una construcción utópica abstracta, ¿sí? O una lucha de colectivos fragmentados, autocrítica que como izquierda podemos hacernos de estos procesos últimos, ¿sí? Donde no se percibe que es la dignidad de la persona. Esta persona puede ser mujer, puede ser gay, puede ser afro, puede ser situación de discapacidad, pero es la persona que no deja no puede ser, o sea, la no persona, como decía Perico, ¿sí? El no reconocido como persona, que debe posibilitarse el ser persona. Entonces, creo que la frase de familiares no hace solo al tema de los desaparecidos, hace a cómo nosotros construimos memoria de las prácticas.
que Margarita traía y que Dayana relataba, ¿no? Son memorias, son presentes, ¿dónde están? Creo que es un muy buen hilo conductor para reconstruir prácticas sociales, prácticas políticas y prácticas religiosas, para que podamos releer los procesos de construcción democrática donde ha habido acrecentamiento y por eso vienen procesos reactivos. Debemos leer que el acrecentamiento de derechos humanos encontró un techo, un tope, ¿sí? Entonces ahí yo digo, bueno, ni la historia es lineal, que es un ingenuismo que la modernidad y el propio judeocristianismo muchas veces construyó, ni tampoco es ese eterno retorno que estamos ante lo mismo, ¿no? El general Seligny decía algo, me acuerdo, y que creo que es de la filosofía de la historia, y es que la historia es una espiral ascendente, y en el recodo de esa espiral es donde tenemos que decidir cómo resolvemos el conflicto. Por eso cuando Margarita decía, y yo creo que hay que reivindicar mucho a aquellos que no asumieron la vía armada en determinado momento, porque de alguna manera optaron por una determinada práctica, cual yo me identifico, lo cual no significa que la vía armada no fuera legitimada o legítima en determinado contexto, no estoy cuestionando eso. Lo que digo es que esa práctica permitió ampliar capacidad social y popular. Y hoy es un tema clave es decir, cómo nos vinculamos para cuestionar las violencias instituidas, las violencias que se han institucionalizado en un Estado que debe ser garantista, pero que a la vez es el reproductor de esas violencias. Entre ellas, no aclarar dónde están los desaparecidos, entre ellas no resolver el conflicto de género, entre ellas no cambiar las relaciones de poder económica, entre ellas una cantidad de cosas. Porque si nosotros comenzamos a leer desde ese lugar, entonces, ese análisis, y apelando al método que aprendimos del ver, juzgar y actuar, ¿sí? Creo que es muy importante que las comunidades cristianas podamos aportar en este ver. Yo disculpé estando en el gobierno cuando el documento, ya voy terminando, cuando el documento de los obispos católicos hablaba de fragmentación social, yo creo que era real, independientemente que si los que habían escrito eran de otros partidos que no eran del gobierno. Pero la fragmentación social la teníamos, de la cual hoy se está aprovechando, ¿sí? Este gobierno para apropiarse de determinadas banderas y determinadas prácticas. Entonces, como para redondear, yo creo que debemos discutir en una perspectiva de memoria cómo se construye democracia, cómo se acumula en procesos de enfoque de derechos humanos, en su amplificación, ¿sí? Y cómo las comunidades cristianas tienen que hacer un discernimiento donde acá la teología, ¿sí? Ahí veo que está Pablo Bonavía, que siempre lo embromo, ¿no? Y a Paul Davesi, y sé que hay pastores valdenses y metodistas también en la vuelta, pueden aportar, ¿sí? Y teólogas también, que puedan aportar en cómo leemos teológicamente este conflicto que estamos viviendo y que tiene una perspectiva, una retrospectiva de memoria, ¿sí? Para que el compromiso sea efectivamente liberador y no meramente reproductor. Yo me niego a ser reproductor de lo existente, pero también de un imaginario abstracto, ¿sí? Quiero construir un compromiso que nos permita un discernimiento distinto. Simplemente era tirar desde otro lugar porque ya Margarita y Dayana creo que vincularon muy bien algunos de los temas. Muchas gracias, Nelson. Muy valioso el aporte y autocrítico en varios sentidos. Autocrítico hacia adentro de la iglesia, hacia adentro del movimiento social, y bueno, eso es muy importante, muy valioso, porque la idea es que sea un espacio constructivo y para eso es necesario la crítica constructiva. Y tenemos muchas preguntas, por suerte. Voy a tratar de guiarme por orden que fueron llegando. Primero hay una de Lucas Bilbao, que es un compañero de Argentina, que es para Dayana, que le consulta sobre agentes religiosos cristianos que hayan participado efectivamente en el MLN como militantes. Ahí, Dayana, parece que entendés de por dónde va Lucas, que investigó en Argentina sobre los cuadernos del obispo Bonamín, y hay un documental al respecto del tema. Gracias, Lucas, por la pregunta. ¿Contesto o...?
Sí, bueno, esa sería la primera. Después hay otra pregunta que la voy leyendo para que Margarita también y Nelson la vayan reflexionando, de Nicolás Iglesias Mills, ¿No sos vos? que no soy yo, es un tocayo que Ah, también reflexiona sobre el tema. Dice, las políticas sociales también pueden llegar a pecar de categorizar al pobre como aquel que no es persona y que tiene que superarse a sí mismo para salir de donde está, igual que lo hizo de alguna manera el concepto de derechos humanos en su momento. Está redactado como pregunta y se las comparto. Y, y bueno, después hay algunos comentarios, bueno, dicen muy buenas presentaciones. Pero bueno, podemos empezar con esas dos preguntas que son concretas, Diana, ok, y después damos la mano a las personas que están levantando para más preguntas. ok. Sí, la pregunta de Lucas, me imaginé que podía preguntar eh, algo, es más, le dije que tenía que participar de este encuentro porque los aportes de mis colegas argentinos y argentinas son muy importantes e interesantes. La, la- la pregunta de Lucas, sí, en realidad hay una participación de sacerdotes y de pastores, que ahí te lo decían también, directamente en el movimiento armado. O sea, participaron, no solo prestaron lugares o se vincularon o apoyaron, sino que participaron literal del movimiento armado. Y es todo un debate si efectivamente hubo una columna de cristianos en el MLN. Eso lo dicen algunas historiadoras. Yo no lo he encontrado en las narrativas, que es lo que yo estudio en realidad, pero sí en el cuaderno una publicación que capaz que cuando vaya por Argentina te la muestro, una publicación de las Fuerzas Armadas que se saca, de las Fuerzas Armadas al pueblo oriental. Ellos en un momento dicen que había una columna integrada, formada por la gente, así lo dice, la gente del cura Zaffaroni, que era un cura de acá de Uruguay, y que el cura Zaffaroni había llevado a mucha gente cristiana al movimiento armado y sobre todo a la parte más armada del movimiento, ¿sí? Porque el MLN se dividía en columnas. Yo no he encontrado esto, o sea, tampoco he entrevistado a todos los cristianos del MLN, sobre todo encuentro que los cristianos que se integraron al MLN eh, fueron más que nada, integraron, sí, o sea, acá Anaich me pone que sí hubo una columna de cristianos católicos. Claro, el tema es cómo se identifica una columna, si la columna se presentaba como una columna de católicos, que es otra cosa, sí hubo una amplia presencia de católicos y de protestantes en, por ejemplo, la columna política del MLN. Eso es distinto, pero nada, es un tema que me inquieta pila, que lo sigo investigando, porque por algo surgen en los libros, y acá está la relación de historia y memoria, surgen en los libros que existe una columna, pero en las narrativas, que he entrevistado a varios cristianos, católicos y protestantes, ellos dicen, no, yo no integraba una columna de cristianos, integraba una columna, que es distinto. Y dejo para la otra pregunta. Perfecto, ahí Alfredo Alcarraz hacía también un aporte a Lucas en la respuesta y sí, en la bibliografía es un tema que aparece con distintas miradas. Ahí mencionan varios a un obispo Bonino de Tacuarembó como un ejemplo Sí, sí, positivo. lo conocí, obvio. Y también José Bernada habla de Halik, presbítero checo, sobre los templos vacíos como espejo de que veremos que nada cambia. Y bueno, varias felicitaciones a los aportes. Y voy a ver si puedo dar la mano. Entonces, tenemos a Ricardo Cetrulo, que fue nombrado hoy. Y bueno, creo que es muy valioso. Y hay otras preguntas, ahí vamos dándole la palabra. Ricardo, no sé si sacás podés, a ver si ahí, si podés conversar ahí con Ahí, nosotros. desactivale el micrófono. Disable tracking. Sí. Me parece como que tiene micrófono. Bueno, Ahí, sí. ahí se le activa otra vez. Desactivale y yo te aviso.
Lo tiene desactivado, ¿no? Claro, pero recién lo tenía... Bueno, ahí lo puse como panelista. Ahí, Ricardo. Ricardo, bienvenido. Ahí sí. No. ¿Te escuchamos? No, está nuevamente con el micrófono cerrado. Ahí Ricardo lo tiene que habilitar. Yo se lo habilité, pero... ¿Y qué más levantó la mano? A ver, más preguntas por acá. ¿La de políticas sociales la vamos a responder ahora o después? Sí, vamos Nelson y Margarita con la de políticas sociales, mientras Ricardo ahí solucionamos eso. Margarita, ¿querés vos primero? Sí. Arrancá vos. A ver, es una pregunta interesante, porque uno puede ser haberse formado en la atención para el desarrollo, formado como técnico o técnica, y la percepción del otro como persona y este tema de la dignidad puede resultarle una cuestión secundaria y tratar de cumplir con su función sin ponerse como meta estratégica la construcción de la autonomía en todos los sentidos de esa persona. Yo creo que en el Uruguay ha habido una reflexión muy interesante, no religiosa, no cristiana. Me parece que la formación de los equipos técnicos jóvenes que han actuado en las políticas sociales en los últimos años tienen una concepción muy interesante de la construcción de la persona y de la autonomía de las personas, las distintas enfoques de la autonomía, no solamente la económica, sino la cultural, etc. Y yo siempre he leído, bueno, he tenido que entrevistar a mucha gente joven que me ha pedido entrevistas por distintos temas que tienen que ver con las políticas sociales, y cuando presentan su tesis en base digamos, a las reflexiones, los estudios y las entrevistas, uno siente que hay una valoración importante de este tema que señalábamos con Nelson, de la dignidad humana. Se ha avanzado mucho en eso. No quiere decir que todos los nuevos actores que han trabajado en las políticas sociales sean así. Lamentablemente, el Estado en general, en su funcionariado tradicional, tiene rutinas que, aunque se les marque una política social, hay que hacerle mucha capacitación, y a veces la reflexión sobre sí mismo y cómo mira al otro o a la otra, es difícil el cambio. Pero yo tengo, digamos, muy buena opinión de los equipos técnicos jóvenes de este país, formados en las distintas facultades, que se han preocupado más de este tema, justamente, que es mirar a la persona con la que se va a trabajar, cómo crece como persona humana. Y esto, más allá de los temas religiosos, ¿no? Muchas gracias, Margarita. Sí, siempre va a complementar lo que ¿sí? dijo Margarita, porque digo, a ver, comparto plenamente, pero yo agregaría el tema que esta cuestión es una tensión también. Todos los estados de bienestar y estados sociales construyen derechos y hay procesos de cosificación, ¿tá? Y esto es un dato de la burocracia y todo lo que sea. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Y es muy interesante. En este periodo, como hubo otros periodos en la sociedad uruguaya, no nos encerremos a los últimos 15 años, se ha visibilizado a aquellos que no eran reconocidos como personas, ¿sí? ¿Cómo se hacía desde el INE la identificación de la pobreza? En pueblos mayores de 5.000 habitantes, por debajo no se hacía. O solo se reconocía la cuestión de la pobreza ligada a ingresos, y luego se fue viendo también otras vulnerabilidades. Toda esa manera metodológica de políticas, como dice Margarita, de nuevos equipos y de visión política,
lo que hizo fue visibilizar a aquellos que eran considerados no personas. Recordemos la discusión sobre las personas trans. Recordemos bueno, mil cosas más que muestran que las políticas sociales sí están en esa tensión, que es cómo amplían derechos, cómo reconocen, cómo garantizan, y a la vez la burocratización que se puede producir es necesaria ser interpelada constantemente, ¿no? En la Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, estaba el curso de enfoque de derechos humanos para todos los funcionarios públicos, que hoy se sacó. Es decir, en el cual el funcionario público tenía que percibir un principio fundamental. Una política puede ser eficiente y violar los derechos humanos. Las cárceles pueden ser muy seguras y violar los derechos humanos. Por tanto, la construcción del enfoque de derechos humanos a la política social es fundamental. Y acá la persona, tu tocayo, habla de que también los derechos humanos, bueno, puede ser que la manera de reconocer colectivos perdió la perspectiva en algunos aspectos, podría ser. Lo que sí creo que lo que la realidad muestra es que se ha producido una visibilización, una construcción de garantías de derechos que hoy están cuestionados, ¿sí? A esos que se les dio el reconocimiento de ser persona. Muchas gracias, Nelson. Y ahora sí vamos a darle la palabra a Ricardo. Después está Carlos La Mancha esperando y algún comentario más en el chat. A ver, Ricardo, si te podemos escuchar. Ricardo, vos tenés que sacarte el... Ahí sí. Ahí está, ahí ya está. ¿Se está oyendo? Sí, Ahora perfecto, sí, Ricardo. ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo quería en primer lugar agradecer a Nicolás y a los organizadores por haber creado este espacio y a los panelistas por las cosas interesantes que nos han recordado. Nicolás es el responsable de haberme llevado en varias ocasiones a recordar la década del 60 como uno de los momentos más ricos en nuestra historia de iglesia y en nuestra historia como país. Pero justamente al recordar esa década del 60, que era una década esperanzadora en la cual pensábamos, discutíamos y hacíamos, y compararla con el momento actual que estamos viviendo. Y en el itinerario que yo he vivido en estos años, tantos años, desde aquel 60 hasta ahora, en que he ido, porque los contextos me lo han ido obligando a reformular mi pensamiento, me han ido llevando, yo diría, a lo esencial. Y lo esencial para mí en este momento es descubrir, en este momento en que estamos encerrados, por otra parte, no podemos olvidar el momento en que estas reflexiones ocurren, he llegado a descubrir la importancia de las relaciones. Como que el cristianismo se me ha centrado en la necesidad de un tipo de relación que no sea la relación de confrontación y competencia, que es la relación normal de la sociedad, sino que sea una relación que nos crea juntos a los otros. Y bueno, esto quería contarles a dónde he llegado a la simplificación del cristianismo en este punto esencial de cómo relacionarnos para construirnos juntos y poder construir juntos algo diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, emocionante hacer este ida y vuelta con personas en distintos lugares y en distintas generaciones que nos hemos encontrado, que es una de las cosas más valiosas también que hemos vivido en Fe la Resistencia, encontrarnos distintas generaciones para aprender mutuamente, intercambiar perspectivas. Ana Hit preguntaba también sobre la posibilidad de construcción cuando hay movimientos sociales que están cooptados a nivel partidario o por ONGs con intereses diversos. Yo, digamos, más o menos recogiendo algunas de las cosas que se dijeron, sin duda que los movimientos sociales en algunos momentos han actuado muy fragmentadamente y creo que en el momento en que nos encontramos es necesario volver
a generar un paraguas de defensa de los derechos humanos que nos nuclea a todos, más allá de los intereses particulares, que a veces las ONGs, y bueno, y me hago cargo porque soy parte de ONGs y he sido parte, a veces las ONGs por su propia agenda tienden a fragmentar las luchas en su agenda particular y se pierde de vista la globalidad y la integralidad y la interdependencia de los derechos humanos. Así que me parece que es una pregunta importante, que el movimiento social, y en este caso yo siempre digo, las iglesias a veces son un lugar de oportunidad donde hay gente de distintos intereses, feministas, ecologistas, animalistas, trabajadores, o sea, gente que viene de distintos lados. Bueno, creo que como sociedad es importante no perder la mirada global sobre la defensa de los derechos humanos que Anahit ahí planteaba. Y bueno, última pregunta para cerrar esta noche, antes de un minuto de despedida de cada uno, con Carlos, a ver si logré darte la palabra, Carlos La Mancha y Margarita Stoll, si ahí pueden hacer su aporte. Hola, ¿Sí? ¿me escuchan? ¿Te escuchamos? Bueno, buenas noches para todos, en especial para Dayana. Me parece que el espacio está muy bueno. Yo también viví la década del 60 y del 70 y quería un poco, tal vez, reflexionar sobre el tema de la guerrilla, este, la guerrilla que en ese momento venía con mucha fuerza por todo lo que estaba pasando en Latinoamérica. Y la izquierda, eh, la clase obrera que estaba unida, el Frente Amplio, y los católicos dentro del Frente Amplio. O sea, el Partido Demócrata Cristiano, en un hecho histórico, porque no se dio en ningún otro país, se une a la izquierda y se forma esa coalición que hasta ahora se mantiene, y que en ese momento había como un enfrentamiento, ¿no?, entre la guerrilla y el Frente Amplio. Fueron cosas que yo creo que se aprendió mucho de todos esos errores que se cometieron en ese momento, y que creo que, bueno, después está a la vista que eso se superó, ¿no? Pero yo quería un poco rescatar eso, ¿no? Los católicos en la izquierda unida, los sindicatos unidos, y cómo eso ayudó a combatir la dictadura. Era eso nomás. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, nos vamos despidiendo, recordando que hay dos eventos por delante, y bueno, y agradeciendo a todos sus aportes. Sepan disculpar algunas dificultades de tecnología que estamos aprendiendo, sin sustituir la participación corporal. Me pareció muy importante esto que decía Nelson, lo corporal, el abrazo, el encuentro mano a mano. Ya lo recuperaremos, fundamental para el milagro, ¿no? Y dos eventos importantes, tres el jueves que viene sobre renta básica universal, organizado por OBSUR, lo van a encontrar también en las redes de Fe en la Resistencia y de OBSUR, y los dioses están locos. El martes 19 con el profesor Gabriel Kirichi, estaremos hablando sobre religión política, opresión o liberación, haciendo un recorrido histórico y por América Latina sobre distintas coyunturas en el pasado reciente y el rol entre iglesia y política. Hablaremos de Guatemala, de Nicaragua, de Argentina, bueno, de algunas cosas que se mencionaron por acá. La participación de las iglesias en los apoyos a las dictaduras y en la resistencia a las dictaduras. Y después el miércoles 20 de mayo mantendremos una celebración ecuménica por la memoria, por la verdad y por la justicia, acompañando el llamado de madres y familiares y de toda la sociedad a las 6 de la tarde, una hora previo a la actividad de las 7, que es la actividad central. Eso va a ser el miércoles 20. Y bueno, agradecerles esta compañía casi hemos tenido 65 a 70 personas toda la noche, y eso es, aunque no es lo mismo que lo presencial, es muy valioso en este tiempo que varios extrañamos, los encuentros de reflexión. Saludo de Nelson, Margarita y Dayana para despedirse.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer haber tenido este intercambio con quienes estaban. Y un saludo a Margarita Stoll, que le dijiste que le ibas a dar la palabra y no se la di. Es mi suegra, Margarita Stoll. Y Carlos La Mancha. ¡Qué maravilla! Sí, nos encontramos acá. No, por mi parte, muchas gracias a todos y a todas. Sí, Fe en la Resistencia siempre genera estas cosas. Esto que es más que, para mí es más que una investigación, es como, no sé, me potencia, por decirlo de alguna forma, como persona, no sé, me hace más humana. Bueno, yo la verdad que agradecer, la verdad que Nico, que es un dinamizador de todo esto, yo creo que vale la pena reiterarlo por varias razones. Lo otro es, en lo particular, la experiencia de la comunidad cristiana bajo la dictadura y en espacios de comunidades diversas. Creo que nos ha enriquecido a todos y creo que el poder intercambiar, Elena Vicera decía recién, esto no se ha hecho nunca, qué genial poder, aunque sea virtualmente, intercambiar. Lo otro, el margen de esperanza que es el Papa Francisco para los católicos y también hasta para los protestantes, ¿no? Porque amigos protestantes me dicen, ese Papa parece un pastor en muchos aspectos, ¿no? Entonces, que abre una mirada en algunos niveles de los cuales me parece vale la pena tener en cuenta como la parte de hoy. Y lo que decía Ricardo, yo comparto plenamente, nos construimos, nos educamos con los otros, somos con los otros y las otras, y bueno, esto, la corporeidad. Fui abuelo hace unos días y la verdad que siento que sin corporeidad uno no se religa ni se liga con los demás. Muchas gracias, Margarita, Nelson, Dayana, también a Ricardo, que tuvimos la suerte de tenerlo, a todos los que han acompañado esta charla. Y bueno, los invito todos los jueves a escuchar Los Dioses Están Locos, 10:30, que estamos trabajando este eje de memoria durante el mes de mayo. Y si no lo pueden escuchar 10:30, lo pueden escuchar en la página web de Los Dioses. Hay un artículo muy bueno de una entrevista con Dayana sobre el 1 de mayo, el rol de los cristianos en la conformación de los sindicatos. Vamos a entrevistar a Ricardo para hablar de perspectiva de diálogo, de ISAL, de Víspera, de toda esa producción editorial tan importante que desde El próximo jueves, ¿no? El próximo jueves, Ricardo, ya te estamos avisando por esta vía delante de 60 personas para hablar de la producción académica que se hacía en Montevideo, donde se juntaban todos estos intelectuales y cristianos y no cristianos, pero dialogaban juntos, de primera línea de Uruguay y de América del Sur, y se producían y se imprimían en Montevideo. Y bueno, eso lo tenemos que compartir, y como un día cuando a Emilio Castro le hacíamos una entrevista, decía, no para que lo hagan igual que nosotros, sino para que lo hagan mejor. No sé cómo qué es lo que lo podemos hacer, pero bueno, con esa humildad que siempre mantenemos en la memoria también de Emilio y de tantos pastores y sacerdotes y monjas, mujeres también hermanas y laicas que comprometieron su fe y su compromiso con los otros de forma profunda y radical. Así que bueno, hasta el próximo encuentro, el jueves que viene, en las próximas fechas, y saludos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, fue interesante esto. Te perdiste una cosa súper interesante. Chao, muchas gracias. Villarreal, muy bien, pero muy... Sí. Ricardo, te estoy escuchando.